Semana 5. La esperanza en Cristo según San Pablo y San Pedro. Bienvenidos a esta nueva semana de reflexión y preparación para el Jubileo 2025. Hoy nos adentramos en las enseñanzas de dos pilares fundamentales del cristianismo, San Pablo y San Pedro, quienes nos hablan de la esperanza que se fundamenta en Cristo y en su obra redentora. San Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, fue un fariseo perseguidor de cristianos hasta que tuvo un encuentro con Cristo en el camino a Damasco. Desde entonces, se convirtió en uno de los más grandes evangelizadores, escribiendo numerosas cartas que forman parte del Nuevo Testamento. Sus escritos destacan la justificación por la fe, la esperanza en Cristo y la transformación de vida por el Espíritu Santo. San Pedro, pescador de Galilea, llamado por Jesús para ser uno de sus discípulos. Reconocido como el primer papa de la Iglesia, su fe fue probada varias veces, pero Jesús le confió la tarea de pastorear su rebaño. En sus cartas, Pedro nos exhorta a vivir con esperanza y a mantenernos firmes en la fe a pesar de las pruebas. Sus cartas han sido fuente de inspiración para generaciones de creyentes y nos muestran cómo vivir en la esperanza cristiana, incluso en tiempos de prueba. En sus cartas, Pablo desarrolla temas clave como la justificación por la fe, Romanos 3:28, la esperanza en la resurrección, 1 Corintios 15:12-19, la vida en el Espíritu, Gálatas 5:16-26, y la unidad del cuerpo de Cristo, Efesios 4:1-6. Además, su mensaje resuena profundamente con los valores del Jubileo 2025. Veamos algunos de estos mensajes. Esperanza y redención. El Jubileo es un tiempo de reconciliación y conversión, temas fundamentales en la teología paulina. La libertad en Cristo. Pablo proclama que en Cristo somos libres, Gálatas 5:1, reflejando el espíritu de liberación del Jubileo. Unidad en la fe. Pablo insta a la comunidad cristiana a vivir en comunión y amor fraterno, Romanos 15:5, promoviendo la reconciliación y la paz. Pedro, en sus epístolas, enfatiza la esperanza viva en la resurrección, 1 Pedro 1:3, el llamado a la santidad, 1 Pedro 1:15-16, y la importancia de la paciencia en la tribulación, 1 Pedro 4:12-19. Su enseñanza se conecta directamente con los objetivos del Jubileo 2025. Peregrinación espiritual. El Jubileo invita a una renovación interior, así como Pedro exhorta a vivir como peregrinos en este mundo, 1 Pedro 2:11. La misericordia de Dios. Pedro enfatiza la misericordia y la restauración, 1 Pedro 5:10, valores centrales en este año santo. Firmeza en la fe. El Jubileo es una oportunidad para fortalecer nuestra fe en tiempos de prueba, reflejando el mensaje de Pedro de mantenerse firmes ante las dificultades. Pasaje central, Romanos 10:9. Si profesas con tus labios que Jesús es el Señor, y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. San Pablo y su transformación, de perseguidor de cristianos a apóstol de la salvación en Cristo. Confesión y salvación. Pablo nos enseña que la salvación se alcanza a través de la confesión de fe en Cristo y la creencia en su resurrección. Esta es la base de nuestra esperanza y nuestra justificación ante Dios. Romanos 10:9. Cristo como nuestra única esperanza. San Pablo en 1 de Timoteo 1:1 nos recuerda que Jesús no solo nos da esperanza, sino que Él mismo es nuestra esperanza. Pregunta para la reflexión: ¿cómo vives la esperanza en tu día a día? ¿Es una certeza arraigada en Cristo o algo que se tambalea en tiempos de dificultad? Pasaje central, 1 de Pedro 1:3. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La esperanza que no es ilusión. San Pedro nos habla de una esperanza viva, es decir, una esperanza que no se apaga ni muere, porque está basada en la resurrección de Cristo. El ejemplo de Pedro, de su negación a convertirse en líder de la Iglesia, su testimonio nos recuerda que Dios nos da nuevas oportunidades y nos llama a vivir con esperanza. Nuestra herencia en Cristo. Pedro nos dice que la esperanza nos lleva a una herencia incorruptible, guardada en los cielos. 1 de Pedro 1:4. Pregunta para la reflexión: ¿dónde deposito mi esperanza? ¿En las cosas de este mundo o en la promesa de Cristo? Pasaje central, Romanos 15:13.
Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Cultivar la oración nos ayuda en la relación con Dios, fortalece nuestra esperanza. Ejercitar la paciencia y la fe, en tiempos de prueba, recordar que Dios nunca nos abandona. Ser testigos de esperanza para otros. La esperanza cristiana no se queda solo en nosotros, sino que debemos llevarla a quienes la necesitan. Romanos 15:13. Ejercicio de la semana. Dedica un momento cada día para leer un pasaje de las cartas de San Pablo o San Pedro y anota cómo Dios te habla a través de ellos. Pasaje central. 2 de Corintios 1, 3-4. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación con el consuelo que recibimos de Dios. Así como San Pablo y San Pedro nos enseñaron, la esperanza cristiana es un ancla firme en Cristo. No es solo una emoción, sino una certeza fundamentada en la fe. Recuerda esto, una certeza fundamentada en la fe. Invitación a la comunidad. Compartan en los comentarios qué te ha hablado Dios a través de esta reflexión y qué acción concreta tomarás para vivir esta semana en esperanza. Queremos que te lleves esta pequeña oración, que el Señor nos conceda vivir este jubileo con un corazón lleno de esperanza y confianza en su amor. Nos vemos en la próxima lección.